son oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Ellos participaron en el abastecimiento y como grandes patriotas y hermanos vinieron en el peor momento de la Argentina. Operación, ¿verdad?, llevada a cabo en estricto secreto. No era voluntario, pero de ahí todo el mundo dijo: viva el Perú, viva Argentina, viva la Fuerza Aérea, y nos embarcamos en el Hércules, que estaba cargado hasta su tope con todo tipo de material, más que todo helio. Víctor, Freddy, ¿llegaron a volar los 10 Mirage que Perú se dio a Argentina? Yo creo que Argentina con Perú y Perú con Argentina. Hay una hermandad que viene de más de 2 siglos atrás y eso se respeta y se va a llevar a través de los siglos. En Netflix este año se estrenó una serie llamada El Eternauta. En un capítulo, no voy a contar spoilear, pero hay un homenaje a los peruanos muy, muy interesante, como que hay como como que nos vienen a ayudar nuevamente contra los marcianos. Cuando tuvieron la oportunidad de decir que sí o que no y de hacer la diferencia, dijeron: nosotros estamos, nosotros vamos. Así que nada, les quería agradecer de corazón por eso y por todo lo que hicieron. Eternamente agradecido. No tiene nada de desperdicio la entrevista que les han hecho, muy bien llevada. Bienvenidos y gracias por estos recuerdos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, este es el último Ateneo de la Liga de Compradores de este año. Este es un ejercicio que estuvimos haciendo cada 2 o 3 semanas para conectarnos y estar un poco más en contacto con los colegas de todo el país. Bueno, la Liga siempre tiene una versión muy malvinera y gracias a el subsecretario PYME de Producción de Córdoba, Segundo Sosa, tenemos el honor hoy de tener a 2 técnicos peruanos. Tanto Freddy como Víctor, ahora se van a presentar y van a contar su historia, son oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Ellos participaron en el abastecimiento y como grandes patriotas y hermanos vinieron en el peor momento de la Argentina, en una misión que fue top secret, literalmente una operación digna de una película de James Bond. Ellos son de carne y hueso. No solo estuvieron trabajando en Tandil, sino también estuvieron en la zona del Teatro de Operaciones, que es Río Gallegos. Bueno, estoy dando un poco un briefing de la historia, pero bueno, ahora lo van a ir entrevistando. La conducción formal lo va a hacer Cristian Pestalco, que es de la Comisión Directiva de la Liga de Compradores. Él es encargado de la parte de difusión, cultura y comunicación, así que nada mejor que él que lo conduzca. Yo iré a una interpelación, pero bueno, básicamente esto es para seguir difundiendo una historia única, que tenemos el privilegio hoy de tenerlos aquí con nosotros. Así que antes que nada, gracias. Nosotros de la Liga de Compradores le hemos regalado 2 chombas a ellos, que son 2 chombas Keniston, que solamente pueden usar héroes de guerra Malvina como ellos, así que ha sido un honor y un privilegio usarla. Y yo tengo el honor que me regalaron esta gorra de la Fuerza Aérea del Perú, que para mí es uno de los orgullos más grandes que tengo, y cerré mis 25 años con algo muy, muy increíble. Así que bueno, dicho todas estas palabras, para correr un poco más, voy a dejar a el presente y bueno, yo disfruté armando esto por ustedes. Gracias Segundo Sosa otra vez por apoyar a la Liga de Compradores y generar este espacio único. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Santi por tus palabras. Evidentemente la introducción la acaba de dar Santiago, pero me gustaría comenzar esta entrevista bien con algunas palabras que podemos rescatar, que de alguna forma pueden generar algún tipo de interpretación, y dentro de lo que es la entrevista vamos a estar documentando las vivencias personales, sus misiones específicas y el contexto político de la época, así también como los desafíos logísticos de una operación, ¿verdad?, llevada a cabo en estricto secreto. Entonces buscamos de alguna forma que nuestros invitados compartan sus reflexiones y testimonios de manera directa, ¿no? Y me gustaría empezar la entrevista con una frase de un autor muy famoso, Richard Bach, que es un escritor estadounidense, ¿no?, piloto y mecánico de fabricación de aviones, autor de bestsellers como Juan Salvador Gaviota o el libro Ilusiones, ¿no?, las aventuras de un pesimista creyente. Él plantea
en su libro Ilusiones una frase que realmente va a marcar un poco la entrevista, ¿no? Él dice: nunca se te va a dar un sueño sin que también se te dé el poder de hacerlo realidad. Sin más, quiero agradecer a Víctor y Freddy por aceptar esta conversación. Y para, bueno, comenzar me gustaría que se presenten con nuestros oyentes, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes y cómo describirían su trayectoria en la Fuerza Aérea Peruana antes de 1982? Bueno, comienzo. Víctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes acá. Soy el técnico de primera en situación militar de retiro de la Fuerza Aérea del Perú, especialista en sistema de armas, que tuve la oportunidad en el año 82 de apoyarlos. Nosotros viajamos delante de los 10 aviones Mirage que fueron a apoyarlos aterrizando primero en Jujuy y después en la Sexta Brigada Aérea en Tandil. Y en totalidad fuimos 18 personas, no abastecedores, sino fuimos nosotros con la intención de dar instrucción sobre el material que nosotros llevábamos a todo el personal argentino, porque este era un avión de clase Mirage tipo 5, mientras ustedes tenían solamente Mirage tipo 3, entonces cada uno en su especialidad daba la instrucción correspondiente, pero llegó un momento en que ustedes agotaron sus misiles y nos pidieron a 3 peruanos que fuéramos a la isla, a un teatro de operaciones para poder que la operación de lanzamiento y funcionamiento sea lo más adecuado, porque nosotros éramos lo que ya habíamos usado este tipo de material que no se conocía por ustedes, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de estar ahí, apoyarlos hasta el día del término de las hostilidades, el 14, que nos sacaron en el primer avión a los 3 peruanos. Perfecto, bien. Vamos a ahondar en todos esos puntos durante esta hora y media de entrevista. Pero bueno, ahora Freddy, cuéntanos un poco de una breve reseña personal y profesional. Y sabemos que te apodan Pirata, ¿no? ¿De dónde proviene ese sobrenombre? Bueno, mire, lo que resulta que Pirata nació cuando estuvimos en la zona de emergencia y teníamos que tener nuestros indicativos por razones de que no nos podían localizar por nuestros nombres las células narcoterroristas. Y entonces teníamos que tener un apodo, como un apodo. Y sucede que un día, caminando en la oscuridad, tratando de ver unos visores nocturnos, me tropecé y me caí. Y se me rompieron los lentes que usaba. Yo usaba lentes antes. Ahora uso de contacto, ya para que no se me rompa. Y sucede que se me rompieron y quedó solamente una luna sana, un lente sano. Y le puse, para no perderlo, le puse unas cintas adhesivas ahí y ya quedó. Dijeron, pues vas a llamar Pirata. Pirata. Y ahí quedó como Pirata ya. Y hasta ahora, a mí en la Fuerza Aérea no me conocen mucho como Freddy Torres. Bien. Me conocen como Pirata. Como Pirata, bien, bien. Víctor, ¿algún sobrenombre también, algún apodo tienes? Bueno, mi apelativo siempre ha sido Negro, así que ya obviamente está... Ok. Freddy, una breve reseña, así te presentas a la audiencia también. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Freddy Torres Mendieta. Obtuve el grado de técnico inspector de la Fuerza Aérea del Perú por la especialidad de miras y radar y dispositivos electrónicos especiales. Yo estuve en Chiclayo por 11 años con los Mirage M5. Viajé 2 veces a Francia a recibir instrucción sobre los misiles North Evasion AS-30 y también sobre las miras de tiro y ataque SF-97PE, que fueron de una tecnología avanzada en su tiempo, ¿no? Y fui destacado a la zona de La Joya, a la base ahora de La Joya, que está en Arequipa, con los Mirage para apoyar en las operaciones de alerta que en estos momentos en abril pues se comenzó a vivir.
ya que comenzaba el conflicto entre Argentina y Inglaterra. Perfecto, perfecto. Ok. Bien, bueno, vamos, como le comenté a Víctor, también vamos a ahondar durante este tiempo de entrevistas en estos detalles. Para conocerlos un poco, queríamos entender qué los inspiró a ingresar a la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Cuéntenos un poco sobre sus deseos, infancia y las razones que los llevaron a elegir la carrera militar. Freddy, sí, tú. Bueno, yo desde niño vivía cerca de un aeropuerto de Limatambo, antes que fuera el aeropuerto Jorge Chávez. Y siempre miraba con mis padres, íbamos a pasear, y decía, algún momento yo voy a ir a volar con estos aviones a diversos lugares del mundo, y voy a aprender todo lo que tiene las aeronaves, y voy a ser un buen especialista en eso. Y de ahí, ya de joven, se me dio por entrar a la Fuerza Aérea del Perú, el cual ingresé en el año 73, en agosto. ¿Y para qué? Me dieron una especialidad que me gustó y me dio la yema del gusto, como dicen, que fue de electrónica. Esa especialidad me permitió hasta ahora, seguir laborando en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en mis sistemas electrónicos de avance, o sea, a mí me ha gustado mucho la tecnología, hasta ahora la llevo, hasta ahora sigo todavía, bueno, hasta que las fuerzas me den. Y esa fue mi pasión, y por eso le agradezco a la Fuerza Aérea que me dio esa oportunidad de trabajar en algo que me gusta y me seguirá gustando. Hermosas palabras, Freddy. Víctor. Bueno, en mi caso, yo terminé la secundaria, 17 años de edad, y postulé inmediatamente a la Fuerza Aérea, ¿no? Yo soy varios años más antiguo que Freddy. Entonces, en esa época nosotros escogíamos la especialidad que a la cual había una cantidad de especialidades y se escogía. En esa oportunidad fue una promoción muy corta, de 52 solamente integrantes, 26 de motores y 26 de armamento. Entonces yo escogí la especialidad de armamento y con esa me desempeñé, la especialidad con la cual he trabajado mucho, ¿no? Al terminar el primer año de estudios, tuve la suerte de salir becado para estudiar en la Academia de las Fuerzas Aéreas Interamericanas en el Canal de Panamá. Okay. Estando a la escuela, tuve la suerte de llegar a ser brigadier general y egresé pues a los 19 años de edad prácticamente, ya estuve trabajando en el Grupo Aéreo número 6. Cabe señalar que el lugar de operaciones de tanto Freddy como mío en el conflicto, en la época del conflicto de ustedes, era el Grupo Aéreo número 6 de Chiclayo, en el cual resido yo actualmente. Ok, era de alguna forma la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué unidades o bases sirvieron y qué funciones cumplían, ¿no? ¿Y cómo fueron esos años de formación y entrenamiento? ¿Tuvieron algún mentor, alguna experiencia temprana, digamos, que puedan compartir, que marcó su carrera militar, independientemente de la gesta de 1982? Bueno, para mí las matemáticas eran algo difícil. No tuve una buena base secundaria, lo reconozco. Y me dieron la especialidad de electrónica, campo 30, y entraba full matemáticas, full geometría. Uy, dije, allá, caballero, creo que me voy. Pero tuve la tenacidad de seguir estudiando y a la final me gustó bastante. Que es más, me metí a la universidad para terminar mi carrera de electrónica. Soy bachiller en ingeniería electrónica, ¿no? O sea que ya de por más me hicieron, eso es lo que me caló a mí, que los profesores que tuve en la escuela me enseñaron muy bien, me enseñaron perfectamente, que me llegó a gustar la especialidad, amé la especialidad y saqué provecho de la especialidad también. Por eso que Bien. tuve varios viajes al extranjero en la Fuerza Aérea. He tenido varios viajes para especializarme, tanto en Francia, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos,
Italia, todos los países de primera línea, para tener los conocimientos en primera, ¿no? Nosotros absorbimos todo lo mejor de esos sitios y ellos decían, caramba, ustedes están pero capacitados completamente, ¿no? Y éramos pues, los mejores alumnos, nos decían a nosotros. Y eso para nosotros fue un orgullo, y prestar todo ese conocimiento, toda esa experiencia, volcarlo a mi especialidad y a mi institución, ¿no? Qué buen mensaje, Jafredi, ¿no? De la humildad, la disciplina, que de alguna forma te formaron y de alguna forma no generaron, digamos, una situación dentro de tu carrera que genera algún tipo de situación que no sea algo motivo de orgullo para vos, ¿no? Y para tu familia, sino que te fuiste superando en este sentido, ¿no? Comentabas, Víctor, volviendo un poco a dónde fueron las unidades que sirvieron y qué funciones cumplían, que estuvieron destinados en Chiclano, y entiendo que en 1981 Perú enfrentó el incidente del falso Paquisa con Ecuador, ¿no? Y ustedes ya tenían una experiencia en servicio para entonces. Entonces, ¿cómo pueden contar un poco a la audiencia qué fue ese incidente del falso Paquilla y cómo los preparó, digamos, para este conflicto previo para lo que iban a vivir en 1982? Bueno, en el año 81 efectivamente, bueno, nosotros desde hace muchos años, antes hemos tenido ciertas escaramuzas me refiero antes del 81, ¿no? Con Ecuador, porque, bueno, Ecuador siempre decía que se creía un país amazónico y trataba de penetrar dentro del territorio peruano. Entonces, para nosotros los meses de verano, enero y febrero, sobre todo enero, siempre era alerta máxima porque siempre habían problemas con ellos y tal. Pero en el año 1981 ya se desató el conflicto con el Ecuador, ¿no? Yo en esa oportunidad trabajaba en el servicio de material de guerra de la Fuerza Aérea, que es el alma mater prácticamente de los armeros y del GAEFRE, también como es todo lo que es el sistema de miras y radar, ¿no? Y estuve también destacado en Iquitos con los aviones Antonov para un sistema de bombardeo ¿cómo se llama? En la zona del falso Paquilla, parece que se le llamó, ¿no? Pero se toleró hasta lo último, hasta que hubo ya un incidente bastante grande que bombardearon y un puesto de vigilancia, cayeron muchos peruanos ahí y ya se tomó las acciones correspondientes y tuvimos pues que utilizar toda la fuerza ya para poder terminar con ese conflicto, ¿no? Efectivamente. O sea que ese conflicto de alguna forma influyó en el entrenamiento de ustedes y en la mentalidad, ¿no? De encarar una nueva situación de tensión que se iba a generar, digamos, un año después. Efectivamente, nosotros como especialistas de armamento todo el año estamos preparándonos para poder estar operativos en caso de una situación de peligro, ¿no? Hay una frase muy cierta que siempre la repito que dice que nadie desea ni se hace apología a la guerra, ¿no? Todos queremos vivir en paz en el mundo, ¿no? Pero hay un dicho muy cierto que dice que si un país quiere vivir en paz tiene que estar preparado para la guerra. Sí, algo muy similar lo escuché de Jeffrey Cardoso, ¿no? El héroe de guerra británico que también junto a Julio Aro planteó un poco todo el trabajo previo para identificar a los soldados que tenían la inscripción de soldado solo conocido con Dios en Darwin, en Malvinas, que mencionaba eso, ¿no? Independientemente de que no nos guste, para mantener la paz muchas veces hay que acudir a la guerra, ¿no? Y ya llevándolos en la memoria a abril de 1982, ¿no? Bueno, Argentina estaba iniciando el conflicto en las Islas Malvinas. ¿Dónde estaban ustedes cuando estalló la guerra y cuál era la reacción de ustedes entonces, en ese momento? O sea, ¿cómo se vivía en las bases peruanas la noticia de una guerra tan cercana? En el Perú ya conocíamos ¿cómo se llama? El quiebre de la guerra ya. Cuando ya Inglaterra, en el momento que hundió el Ara Belgrano,
rompió toda negociación de paz que se había iniciado con nuestro secretario de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, y también con nuestro presidente Fernando Belaúnde Terry, que su deseo era la paz, que ya se iba a firmar, pero con ese ataque se quebró todo principio de paz. Y entonces se decidió apoyar de forma material y militar a la Argentina, al hermano país de Argentina. Bien. Nosotros nos enviaron replegamos hacia el sur, hacia La Joya, 15 aeronaves, 15 Mirage, para estar en alerta extrema. Estuvimos en alerta extrema. Sí, aclaremos que por ahí La Joya está al sur limitando con Chile, ¿verdad? Sí, está La Joya, Tamacuegua, Tacna. Bien. O sea, el avión tiene alcance hasta por ahí, ¿no? Toda esa zona. Puede cubrir toda esa zona el Mirage. Entonces comenzaron a hacer operaciones las aeronaves de entrenamiento, ¿no? Preparándonos para cualquier momento si había algún problema por esa zona o otra indicación que nos podía dar la superioridad. Nos dedicamos a hacer nuestra labor, ¿no? Como especialistas, pero un momento, un fin de semana, yo me acuerdo porque fue un día viernes, porque decíamos, pues, porque a mí me habían, o sea, yo estaba regresando de nuevo después de una semana. Yo había estado una semana ya y era que cada 15 días teníamos que relevarnos, cada 15 días nos relevaban. Pero a la semana me dijeron que tenía que ir. Pero yo dije, yo he ido. No, que tienes que ir, rogué. Mi esposa estuvo con tifoidea, yo tenía 2 hijos pequeños, no tenía apoyo. Entonces le avisé a mi comando me dijo, mira, tú tienes que ir, sí o sí. Anda, mira cómo se puede solucionar tu problema. Embarcaron a mi suegra, que me dijo que me iba a apoyar, fue a un avión Alfa 80 a la base de Las Palmas, que está en Lima, la recogió y me la llevaron para allá, para Chiclayo. Y el coronel me dijo, ya estás tranquilo, ya te puedes ir. Bueno, de todas maneras yo reclamando, ¿no? Porque llegué a La Joya y comenzaron las operaciones, lo mismo pues que dije que había estado, ¿no? Y el fin de semana está cerca de Tacna, ¿no? Dije, me voy a Tacna, compro unas cositas por ahí porque las cosas son más baratas, porque son traídos de otro lado, y esa zona antes era mercadería, era un puerto libre, como un puerto libre, y entonces, bueno, dije, ya me la desquito, ¿no? El viernes. Y en eso vino, en ese tiempo, el mayor Rubén Mimbela, con una relación, y comenzó a leer la relación, y yo estaba ahí en esa relación, y dijo, este personal se queda, el resto rompan filas, y buen fin de semana. O sea, los mandaron a otro lado, y a nosotros nos dieron la orden de que todas nuestras cosas que habíamos estado en las instalaciones, que la íbamos a tener que a otro lado, donde íbamos a estar prácticamente incomunicados con la gente de la base, y tampoco se prohibió la llamada con el personal de nuestra familia. Bien. Y ahí comenzó todo. O sea que ese fue, digamos, el momento que recibieron el mensaje. Víctor, ¿a vos también te ocurrió lo mismo? Sí. Bueno, en base a su pregunta, yo quiero señalar de que nosotros no pertenecíamos a la base de La Joya. La base de La Joya era un grupo aéreo con un cierto material, y nosotros tenemos, la unidad de nosotros, de los Mirage, era Chiclayo. Pero en esa oportunidad, apenas empezó el conflicto de ustedes, el grueso de la Fuerza Aérea, no solamente de Chiclayo, se desplegó a la base de La Joya. ¿Con qué? Con la finalidad de estar atentos al país vecino, en honor a la verdad, que siempre trata de sacar provecho cuando hay inestabilidad en el continente, ¿no? Chile, no puede ser, estás equivocado, me parece.
Entonces, nosotros estábamos previstos para que si Chile se movilizase al lado de nosotros, bueno, estábamos preparados para esto, y si veíamos también que se iba hacia el lado de ustedes, movilizada también por esa hermandad y ese apoyo mutuo que siempre hemos tenido, íbamos a tener que accionar también con ellos, pues, ¿no? Y como dice Fred, ha habido momentos muy ya cercanos, cuando veíamos que había movilizaciones y todo, y bueno, hemos estado preparados. En muchos momentos los pilotos inclusive ya en sus aviones, amarrados nosotros debajo de los aviones esperando nomás la orden, y así, bueno, así pasaba, ¿no? Efectivamente, ya de ahí se dio esta situación de aislarnos y ¿cómo se llama? Y tener que intervenir ya en lo que posiblemente la pregunta que nos va a hacer posteriormente sobre eso, ¿no? Seguro. Básicamente fueron seleccionados que formaron parte de un grupo de técnicos especialistas en los Mirage M5P, ¿no? Aviones que la Argentina no operaba en ese momento. Entonces, ¿cómo se hizo esa selección y qué le dijeron sobre la naturaleza secreta de la misión, ¿no? ¿Fue voluntaria la participación? ¿Cómo fue ese momento? No, bueno, a nosotros nos informaron de que íbamos a desarrollar una actividad muy secreta, ¿no? Y entonces veíamos que faltaban aviones en la línea, que estaban operativos, los habían metido a un hangar, nos hicieron pasar al hangar y ahí vimos de que los aviones estaban pintados con la bandera argentina y con un número de matrícula que no era el que usábamos normalmente nosotros, ¿no? Nuestros aviones casa siempre han sido con la numeración 1 y estos estaban con la numeración 4, empezaban, ¿no? Después, posteriormente nos hemos enterado de que los números que se dieron eran de los aviones que habían sido derribados en Argentina por los ingleses, ¿no? Y bueno, esa fue la situación, pero fuimos inicialmente 13 peruanos, personal técnico, que habíamos sido seleccionados para esta operación, a los cuales posteriormente se sumaron 5 más, que llegamos a ser 18 los que hemos estado en Argentina. Bien, y hay una anécdota, ¿no? Del momento en el cual les informan cuál era la misión. ¿Puedes contarnos de alguna manera cómo se vivió ese momento? Freddy, si gustas. Bueno, en principio, como dice Víctor, cuando nos apartaron de todo el personal, entramos al hangar y vimos las aeronaves pintadas con los colores de la bandera argentina y con su número de serie. En eso el mayor Rubén Nimbela nos dijo a los especialistas que alistáramos una lista completa de materiales que se iban a necesitar para un movimiento de guerra, ¿no? De unas operaciones. Ahí comenzamos a realizar todo lo que competía a nuestra especialidad, ¿no? Al menos yo vi repuesto para las miras SF-97PE, el entrenador de los misiles, los transmisores de los misiles, el mismo misil, los sistemas de IFF, los transponder, lo que se iban a dirigir para ver si es que irradiaban amigo o enemigo, para poder localizar y no pudieran a veces nuestras defensas mismas ver si es que estamos pasando, nos pudieran ver, también ubicar, ¿no? Todas esas cosas fueron colocadas y probadas, y cada especialista, así como Víctor, se encargó también de detallar qué tipo de armamento, municiones, cargas, configuraciones, todo lo que podían tener, ¿no? Todos los especialistas se encargaron en ese momento de hacer un listado para entrar en combate. Bueno, quiero agregar, hasta ahí, bueno, el día 4 de abril, perdón, el 4, hasta hemos estado todo el mes de abril. Sí. Víctor, me voy a hacer un comentario, capaz los chicos para que sepan históricamente, Perú era un país democrático
tiene una democracia bastante breve, pero era un país democrático con un país elegido por el pueblo, que era el presidente Belaúnde Terry, que fue un gran presidente peruano, y también el secretario general de la ONU era peruano, creo que era Gutiérrez de apellido, si me equivoco, corríjanme, que hicieron un laburo diplomático impresionante para que Argentina no entrara en guerra, negociando, ofreciendo un montón de soluciones diplomáticas para evitar el conflicto. Y Belaúnde Terry, Perú siendo un país hermano argentino, siendo una democracia, apoya una dictadura, lamentablemente, no por una cuestión a favor de una dictadura, sino porque saben de la hermandad que nos une entre los argentinos y los peruanos, y ya con esto no robo más tu tiempo. Gracias. No, a ver, el apoyo no era la dictadura, el apoyo era al pueblo argentino. ¿Qué pasa? Belaúnde era una persona muy pacífica, ¿no? Él lo mismo sucedió en el falso Paquicha, ¿no? Se tuvo que esperar hasta el último momento para poder tomar acción, ¿no? En este caso, el presidente Belaúnde hizo un documento en el cual pedía pues una amnistía y que tanto ingleses como argentinos salieran de la isla y que se nombraran 2 garantes por cada uno de los países en conflicto y hasta que diplomáticamente se llegara a las conclusiones pertinentes y se decidiera a quién pertenecían, ¿no? Pero sabemos que ya los argentinos estaban pidiendo el apoyo con material, pues, tanto de aviones como de material médico a los peruanos, ¿no? Pero él mantenía eso. ¿Qué le decidió a tomar valga la redundancia, la decisión de enviar los aviones y material? Y esto fue definitivamente lo que decidió esto, el hundimiento del Belgrano el 2 de mayo. Esa ha sido la realidad. Bien, digamos ahora ya entrando en lo que fue la misión en sí, Víctor y Freddy, ¿no? Una vez que partieron de Perú con los aviones, no sé, ¿cuál fue la ruta y plan de vuelo para llegar a Argentina, ¿no? Y otra consulta, tengo entendido que estos 10 Mirage salieron en 2 escuadrillas, ¿no? Hacia Jujuy, ¿no? Volando a gran altitud. ¿Por qué 10 Mirage? ¿Por qué esa cantidad? Y después, bueno, nada, entender un poco si esta altitud básicamente era para evitar ser detectado por espacio aéreo boliviano, ¿no? Y aquí de alguna forma entender un poco cómo fue la travesía, si nos pueden describir un poco ese proceso y cómo no lograron ser detectados en el camino. Uh-huh. Bueno, se cargaron, antes de eso los reunió el jefe del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea de Perú, el general Hércules Marcans, el cual nos dijo la misión que íbamos a cumplir. Nos dijo que habíamos sido escogidos para hacer unos trabajos, tanto de instrucción y de operación en Argentina. Y lo que querían, o sea, no era voluntario, pero de ahí todo el mundo dijo: viva el Perú, viva Argentina, viva la Fuerza Aérea, y nos embarcamos en el Hércules, que estaba cargado hasta su tope con todo tipo de material, más que todo bélico, y cada uno tenía que buscarse un huequito por ahí para poder meterse, ¿no? Yo en forma particular estuve casi por el techo, besando el techo ya, toda la cañería era un Hércules L100-20, que es una versión comercial del C-130, ¿no? Y agarramos una altura de 33.000 pies, sentíamos un frío intenso, porque solamente estábamos abrigados nomás con la ropa con nuestro uniforme de mecánicos, que era un color verde, ¿no? Y la primera escala que tuvimos fue en Jujuy, la primera escala técnica. Cuando bajamos nos dimos cuenta que había personal en el aeropuerto que apenas salimos del avión comenzaron a aplaudir con banderas peruanas y argentinas, y sentíamos una emoción tremenda, ¿no?
recibimiento apenas tocábamos solo argentino. O sea, no se entiende. Entenderíamos que era una misión secreta, pero había compatriotas. Eso, no sé cómo lograron saber, ¿no? Se enteraron. Estamos llegando, ¿no? Pero ahí estaba la bandera peruana y argentina, ¿no? Y la gente aplaudiendo, ¿no? La primera inyección de entusiasmo, entiendo, ¿no? Que vivieron. La primera emoción, claro. Bueno, Nos hizo sentir muy bien. Sí, no. Lo que quiero hacer hincapié es que efectivamente nosotros, el general Martans llegó en un avión a La Joya a las 10 de la noche del día 4. Y nosotros hemos salido a las 5:10 de la mañana, más o menos, del día 5. Era un Learjet. Llegó en un Learjet. Ya, él llegó en un Learjet, pero nosotros salimos ya 13 personas despojándonos de todo lo que nos pudiera identificar como militares, ¿no? Claro. Inclusive sin documentos, sin nada, ni la correa azul que usamos en esto. Okay. Entonces nos hemos ido como NN, ¿no? Sí, ahí nos van a contar en otro momento cómo fue su regreso a Perú, que también es muy anecdótico. Sí, pero quería preguntarles, haciendo una repregunta, que nos expliquen por qué eran 10 Mirage puntualmente, esa cantidad, ese número, ¿no? En este sentido, bueno, nada, los Mirage volaron con ustedes junto con los Hércules, ¿fueron antes, fueron después? Bueno, no. El hecho de que por qué fueron 10 Mirage, posiblemente, bueno, no tengo yo conocimiento, no sé si cree, pero sé que fue la cantidad que se dispuso que se enviaran a Argentina, ¿no? Para responder las 10 aeronaves que fueron derribadas por parte de Argentina, que perdió 10 aeronaves. Bien. Por eso que fueron 10 aeronaves. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, eso, y ¿cuál es la otra pregunta? Aparte de la pregunta del... Y volaron los Mirage junto con los Hércules en el mismo momento. Nosotros adelante, y después, creo que, según lo que nos cuentan, una hora después, creo, algo, 45 minutos después salieron los aviones Mirage. Nosotros aterrizamos en Jujuy, y después de un momento ya que pues eso fue una algarabía, cuando abrió la compuerta, bajamos nosotros, habían personal argentino esperándonos, fue un abrazo, corrieron lágrimas por el apoyo que estaban recibiendo, y después de un momento ya hicieron su presencia los 5 de las 12 escuadrillas de 5 aviones, haciendo su famoso pichao que le llaman, que es el pasaje sobre la pista, y con el doblaje que hacen cada uno para darse el espacio suficiente para el aterrizaje, pues, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí fue la llegada a Jujuy. Jujuy. ¿No? Pero bueno, Jujuy no era su destino final. No. A partir de ese momento, una vez que despegaron de Jujuy, ¿cuál era su destino? Sí. Bueno, después de repostar en Jujuy, ver las novedades que habían traído las aeronaves en su crucero, hubo un reportaje de fuga de un tanque de combustible en una de las aeronaves, el que fue solucionado también por un mecánico peruano, pero se quedó personal para atender ahí. Vinieron de nuevo con la famosa relación que iban a continuar hasta Tandil, un grupo en que también estaba yo. Yo dije, me gusta Tandil, me gustaría quedarme un día más, pero nos subieron al Hércules y llegamos a Tandil ya casi oscureciendo, ya me acuerdo que ya estaba oscuro, ya casi. Nos recibieron cariñosamente. Ahí cuando bajamos nos presentaron al Comodoro Martínez, que iba a ser nuestro jefe en lo que era la parte de mantenimiento, y a cada uno le iban a dar en la noche, nos iban a ubicar primero y decirnos cada uno las obligaciones que iban a tener ahí. En esos momentos comenzaron a llegar las aeronaves, ¿no? Y los pilotos también se dieron un fuerte abrazo con todo el personal de pilotos también que estaban ahí, ¿no? Fue algo emocionante ver todo eso,
y ver que esa camaradería que teníamos, y después que íbamos a tener ¿cómo se llaman? Nuestras instalaciones, íbamos a tener una cena donde íbamos a tener ya el personal que íbamos a tener a cargo para la instrucción. Bien. Víctor. Sí, bueno, haciendo... Disculpen, allí en Tandil se quedaron varias semanas, tengo entendido, ¿no? Sí, llegamos un 5 de mayo y nos hemos regresado el 25 de junio. Bien. Inclusive mucho después del término de las hostilidades, ¿no? No, digo, quería hacer hincapié en una cosa. Nosotros llegamos en el Hércules, y cuando se abre la rampa, vimos una cantidad de... Nosotros le llamamos los avioneros acá, ¿no? Para ustedes son los conscriptos, creo, los que están haciendo su servicio militar, con una cantidad de cajas. Entonces lo primero que hicieron, bajamos nosotros y ya abrazarnos con los argentinos, y bueno, era una algarabía tremenda. Y este personal que le digo, comenzaron a bajar todo rápidamente y comenzaron a subir cajas. Entonces, después nos enteramos cuál era la situación. El Hércules estaba con destino de un avión charteado, ¿no? Trayendo material comercial a Ezeiza, pero en el camino había reportado que tenía un problema eléctrico y que tenía que aterrizar sí o sí, inmediatamente, que si había algún sitio donde aterrizar, y le dicen de la torre que había una base militar, pero que tenían que pedir autorización y todo. Bueno, todo eso ya estaba pues coordinado, ¿no? Aterriza el avión, bajan, como le digo, el material, suben las cajas, le dan la autorización que aterricen, pero que se mantengan en una zona. Bueno, ya todo eso se sabe cómo ha sido. Subieron las cajas y el avión retomó su rumbo hacia Ezeiza, ¿no? Ya se supone con el reportaje ya superado, ¿no? Todo un teatro para pertrechar, digamos, ¿no? Sí. A la base de estos materiales. Eventualmente ustedes fueron destacados, digamos, a Río Gallegos, ¿no? Ya en el sur, cerca del Teatro de Operaciones, ¿no? En entrevistas previas, Freddy, comentaste que solo 3 de los técnicos fueron enviados a Río Gallegos, ¿no? ¿Nos querés contar un poco esa experiencia? Claro. Como decía antes, hubo la cena después de instalarnos en la base. Nos dedicaron ahí en ese momento en el comedor. Nos dijeron, tal personal van a estar a cargo de ustedes y tienen que entrenarlo en lo que es la transferencia de tecnología, en lo referente a lo que es tu especialidad, ¿no? Bueno, yo tuve como 10, creo, si mal no recuerdo, y comencé la instrucción al día siguiente, temprano, comenzamos a darle, y seguimos casi, si mal no recuerdo, unas 3 semanas, y me llama, sí, hubo una falla también que se produjo en el simulador del misil, el cual pues lo tuvimos que corregir inmediatamente, y después me llama el mayor Crobeto, el que estaba de coordinador de nosotros allá en Tandil, junto con el mayor, ¿cómo se llama este mayor? No me acuerdo muy bien el mayor. De la Portilla. Entonces, me dice, suboficial, ¿usted cuánto cree que pueden ir para instalar los misiles allá en la zona de operaciones? Yo le digo, bueno, lo que pueden, y han asimilado un poco lo que he enseñado, serán unos 2, 3, pues, porque no sé, por lo demás no pongo la mano al fuego, ¿no? Porque los demás eran más profesionales, los demás todavía tenían que tener más conocimiento sobre
la parte electrónica, varias cosas que no se dan pues en esos días, ¿no? Y lo demás que había hasta un ingeniero asimilado, un capitán, entonces yo digo, pues, yo ya tenía una base ya al menos para poder aprender algo, ¿no? Y había tenido un conocimiento también previo con los asesores israelí también que trabajamos conjuntamente allá en el laboratorio de electrónica. Entonces le digo, mi mayor, he podido sacar solamente 3, creo. No, me dijo, no son suficientes. Pero le digo, no hay problema, yo voy, no hay problema, yo puedo ir a operar. Dije, sí, ya, vamos a hablar con el jefe, pues, con el Comodoro Martínez. Uh-huh. Ahí es que también se involucra el técnico Víctor Orejuela y el técnico Carlos Rojas. A ver, cuéntale. Bueno, ¿cómo fue? Creo que, como dice Freddy, efectivamente a las 3 semanas aproximadamente que hemos estado ahí, por los autoparlantes escuchamos pues lo siguiente personal, técnico Carlos Rojas, técnico Freddy Torres, técnico Víctor Orejuela, acercarse al comando técnico. Nosotros nos acercamos, nos recibió el Comodoro Martínez y nos dice, muchachos, se nos acabaron los misiles, no tenemos que lanzar, pero ustedes han traído una buena cantidad de misiles, pero necesitamos su presencia en el teatro de operaciones para que las operaciones sean exitosas, ustedes que conocen el material. Entonces nos dice, ustedes no son argentinos, no podemos obligarlos. Entonces, si ustedes aceptan, o alguno de ustedes no acepta, o ninguno, tendríamos que comunicarnos con Lima para ver si nos apoyan con otro personal. No podemos obligarlos a ustedes. Nos dijo, tómense su tiempo, unos 15 minutos máximo para poder tómense un café. Nosotros volteamos y le dijimos, señor, hemos venido a apoyarlos y no tenemos ningún problema en ir. Pero le hacemos hincapié de que esa es la decisión de nosotros, pero tenemos que tener la autorización de nuestras autoridades, de nuestros comandos. Y nos dijo, eso ya está conversado, a medias, pero de todas maneras hay que certificarlo. Y ahí nos hizo hincapié en una cosa, nos dijo, por si acaso, les hago notar de que donde van no es como donde están en estos momentos. Ahí van a estar en un teatro de operaciones que fácilmente puede ser atacado, pues entonces se están arriesgando. ¿Sí? Le dijimos, no tenemos ningún problema, estamos ya a apoyarlos y ahí ya pasaron, creo que unos 15, 20 minutos, nos volvieron a llamar y ya nos abrazó el Comodoro Martínez y nos dijo, está aprobado, mañana a primera hora ustedes están saliendo con una cantidad de misiles. Y otra cosa que quiero decirle, que esta vez que hemos estado, la semana pasada en Buenos Aires, nos hemos comunicado con el Comodoro Martínez, nos ha mandado un mensaje, igual le hemos mandado nosotros y nos dice pues que él hemos querido vernos, ¿no? Con él, pero dice que él ya no maneja, que no está, y no nos ha dado tiempo, porque la idea era irlo a ver a él también, ¿no? Pero no, ya no nos ha dado el tiempo como para irnos a visitarlo. Seguramente en otra oportunidad. Sí. Nosotros ponemos el asado y la carne aparece de reencuentro, quédate tranquilo. Gestionamos. Freddy, Víctor, bueno, ya estamos llegando a un momento importante en la entrevista. Ya en Río Gallegos, ¿no? Ya estaban en una base bajo amenaza directa de ataques británicos, ¿no? ¿Qué escena o momento vivido en ese lugar se les quedó más grabado, ¿no? A ver, tengo entendido que ustedes llegaron justo cuando partió una misión de bombarderos Canberra y bueno, vieron regresar solamente parte de esa misión, ¿no? Porque fue derribado por el enemigo uno de ellos. ¿Cómo fue estar en esa realidad, ¿no? De un momento de conflicto tan cercano desde el primer día en el frente? Sí. Es una emoción tremenda, ¿no? Ver cómo los pilotos partían. Me acuerdo que ellos se acercaba el capellán a darle la comunión, ¿no? Y hacerles rezar, y les daba un rosario a cada uno. Es la emoción de saber que ellos también conocían
que podían regresar como no podían regresar. Y eso era pues algo que te empuja, ¿no?, a hacer a veces, ¿cómo se llama?, más de lo que tú piensas. Vencer todos los miedos, las angustias, todo, por cumplir con tu patria. Y ese sentimiento también yo lo he sentido cuando he estado en la guerra antisubversiva, en la zona de emergencia que acá daban, y nos mandaban a misiones, ¿no?, porque yo estaba encargado de los sistemas de visión nocturna, y salíamos en patrullas a ver en qué sitio estaban ellos acampando con el ejército. Y era que si te podían ellos localizar, porque ellos vivían en esa zona, ¿no? Ellos conocían todos los recovecos que podían tener, ¿no? Tú no, tú eras un desconocido en esa zona, no sabías. Aunque teníamos la tecnología de los sistemas de visión nocturna, de todas maneras quedaba algo, ¿no?, de que si voy, ¿qué será de mi familia? Si me hacen algo, ¿qué pasa? Pero primero está la patria, y a la patria hay que defenderla con todo, y eso quedó grabado en nosotros, a partir de ese momento, y eso es lo que veía en la cara de los pilotos, ¿no? Y cuando dejaron de venir, dijeron, uy, la han derribado, el llanto de los mecánicos, de los más pilotos, nos conmovía, y nos abrazamos con ellos, ¿no? Sintiendo ese dolor, ¿no? Fue algo emocionante también. Claro, ¿cómo llegaron a estrechar, digamos, esos lazos de camaradería, ¿no?, con los argentinos, y al compartir esas experiencias tan duras, ¿no? Por ejemplo, nada, el costo de vidas humanas, de helicópteros y aviones que traían heridos, ¿verdad? Por las noches, o sea, enviaban y traían heridos y caídos por las noches, ¿no? ¿Cómo era convivir esa situación en Río Gallegos a diario? A ver, quiero retroceder un poquito y decir, cuando nos nombraron para ir, nos dieron ropa térmica, el famoso kitipón, creo que se llamaba, que se ponía debajo del uniforme para conservar el calor, y nos dieron un gorro con orejera, todo, cuando dijeron, ahí el frío es tremendo, y efectivamente el frío era verdaderamente tremendo. Y habían unas cajas con unas chalinas, estas tejidas, estas bufandas, le llaman, creo ustedes, tejidas, y yo agarré, nos dijo, agarren ahí una chalina, yo agarré una y tenía una notita con una bolsita ahí que estaba conectada, ¿no? Entonces yo la abrí, la miré, y era de una niña de 15 años que la había tejido, dice, para ¿cómo se llama? Para los combatientes, pues, ¿no? Y decía, ojalá que a la persona que le toque algo, me recuerdo, ¿no?, que le toque pueda conocerlo algún día y que termine, que salga bien del conflicto y todo, ¿no? Entonces, estando allá, lamentablemente la perdí esa, ¿no? Pero la chalina sí la conservé, creo hasta ahora la conservo. Bueno, eso fue uno. Otra cosa, cuando llegamos nosotros a Gallegos, después de presentarnos y todo, no alcanzamos ya alojamiento en el edificio de ¿cómo se llama?, de los alojamientos, la redundancia, ¿no? Y nos mandaron a un gimnasio que había, creo, era un gimnasio donde habían pues decenas de colchones en el piso, o sea que tuvimos la oportunidad de convivir, el acercamiento era aún mayor con el personal que estaba pues ahí destinado a la base, ¿no? Y ahí en la noche llegaban los helicópteros, a veces con heridos, con muertos y todo, se levantaban todos. Las primeras noches, la verdad, nosotros nos levantamos con ellos, ya habíamos hecho amistad grande con algunos y veíamos que ellos pues lloraban, mi promoción, mi amigo, mi compadre, y nosotros también se nos corrían las lágrimas de ver pues que llegaban estas personas. Vimos una vez un muchachito que regresó, que era un costal de nervios, temblaba el muchacho todo y decía, pues, es un martirio, no se puede estar ahí en la isla. Uno levanta la cabeza y le cae un balazo ¿cómo se llama?, en la cabeza. Bueno, toda esa cosa lo he vivido. Posteriormente ya, como le digo, ya nos fuimos acostumbrando a ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, en particular las Fuerzas Armadas de Perú y
y Argentina, ¿no? Tenían o tienen relación muy estrecha desde décadas previas, ¿no? Porque entiendo que muchos oficiales peruanos se formaron en Argentina, ¿no? Y había acuerdos de compra de armamento, inclusive previos a lo que es el conflicto. Entonces, esta afinidad institucionalidad, las propias instituciones facilitó, ¿no? Esos lazos que obviamente continúan con los hermanos peruanos, ¿no? Entonces, eso de alguna forma resume un poco lo que vivieron en ese sitio, ¿no? En un gimnasio adaptado donde se veían muchas emociones. Yendo, digamos, a lo que es el contexto político y diplomático en Sudamérica y el mundo, ¿no? Un poco lo que comentaba Santiago recién, que Sudamérica a inicios de los 80 estaba marcada por regímenes militares en varios países, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia. ¿Cómo describirían ustedes el clima político militar en la región en 1982, ¿no? Más que nada entendiendo un poco que también en el contexto global se está viviendo la Guerra Fría, ¿no? a nivel mundial. Y que evidentemente, como mencionaba más temprano, Chile podría llegar a aprovechar ese contexto como para poder invadir el sur de Perú, ¿no? Independientemente de la misión que tenían en Río Gallegos, ¿ustedes sentían como que este conflicto podría desencadenar algo mucho mayor de continuarse en el tiempo? Claro, la cuestión es que a veces las ambiciones de Inglaterra, como yo pensaba, como un país en pleno siglo XX en esa época, ¿cómo puede tener todavía sitios dominados, sitios colonizados? No era para mí factible eso. Ya nos habíamos librado del yugo español hace siglos y seguíamos con otro colonizador. Y ya Inglaterra ya tiene muchos antecedentes de haber creado todas esas cosas y haberse aprovechado de varios países para enriquecerse, ¿no? Mire, le voy a comentar una cosa. Yo estuve en Atenas, en Grecia. Me fui a visitar los sitios históricos, el Paternón, el Coliseo, varias cosas lindas que tienen allá. Y habían las estatuas, las caras, todas esas cosas que tenían dentro de sus construcciones. Y le pregunto, qué lindo, ¿no? Esas estatuas, todos esos frisos. Y me dijeron, son copias. ¿Qué le digo? ¿No son originales? No, me dijo. ¿Y qué pasó con las originales? Las originales, hubo un momento en que Inglaterra dijo, voy a llevármelo para restaurarlas. Voy a llevármelo. Y se llevó todo. Y hasta ahora no lo devuelven. Mira, qué tal robo, ¿no? Y eso, no solamente ha sido eso, sino también en el Cairo, que se han robado momias, varias cosas. O sea, pues, no consigo eso, ¿no? Bueno, no creo que la gente de allá tenga ese concepto. Me imagino que son los políticos, la gente de poder que hace eso, ¿no? Como en todos los países de acá, de Latinoamérica, ¿no? Yo no soy de ninguna ideología. Yo estoy en contra de todo lo que va en contra del pueblo. Porque yo hasta el momento, yo defiendo los intereses del pueblo. Y es lo mejor. Porque siempre, como dicen, las cosas que nos distancia bastante a los humanos es la política, la religión y el fútbol. Claro, que son temas que de alguna forma tratamos de evitar para no generar conflictos. Claro. Pero bueno, en este sentido, continuando un poco con la gesta, quería entender un poco, ya abocándonos a lo que es desde el punto de vista de abastecimiento estratégico, ¿no? ¿Qué tan desafiante había sido montar toda la cadena de suministro en cuestión de días, ¿no?
O sea, reunir los 10 aviones, pintarlos, conseguir los pilotos, cargar municiones. O sea, ¿cuánto tiempo tuvieron desde la orden hasta la ejecución efectiva, ¿no? Que planteó, digamos, el despegue o movilizar todo este grupo de equipamiento hacia Argentina? Bueno, fueron varios días, pero no, el inicio de todo fue el traslado de los aviones y el material que nosotros transportábamos en el avión Madrina, en el avión Hércules, bueno, ¿no? Pero sabemos posteriormente, porque ya que hubo un abastecimiento constante posterior, o sea, hay aviones que han salido de Perú cargados de material y han aterrizado en los teatros de operaciones, con personal especialista de armamento también. Por ejemplo, armamento, ¿sabes qué? En este tipo de conflictos y todo, el mayor personal que existe es el de armamento, pues, porque es el que tiene que ver con la parte, ¿no?, operativa, la parte bélica, ¿no? Entonces hay varios que han estado volando y abasteciendo el material en las diferentes teatros de operaciones argentinos. Eso sí tenemos conocimiento. Bueno, pues, personal que verdaderamente no ha sido reconocido por nadie, ¿no? Otra cosa que quería decirle, que estando nosotros en Río Gallegos, a unos 3 días prácticamente del término del conflicto, un argentino nos dice: acá hay más peruanos. Y le dijimos: no, somos los únicos. No, sí hay más peruanos. Están viviendo ahí en el alojamiento, en el edificio. Nos hemos ido a averiguar, tocando puertas ahí, todo, hasta que nos dieron abrimos y efectivamente nos encontramos con 5 peruanos que estaban ahí en el Teatro de Operaciones. Ellos habían ido nombrados por el Servicio de Material de Guerra para hacer unas ciertas modificaciones, para lanzar un cierto tipo de material especial, sobre todo en los aviones Canberra. Este personal, por ejemplo, también, de los cuales de los 5, hay ya 3 fallecidos, uno que está muy delicado y uno prácticamente está todavía... Era gente mayor que nosotros, pues, ¿no? Y esa gente tampoco nunca ha sido reconocida porque no se sabe la verdadera historia de esto, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la cosa, ¿no? Hay detalles que todavía no se conocen. Freddy, y todos los que estamos acá presentes, esto es un lujo. Esto por primera vez en streaming, creo que en el mundo estamos hablando con ellos. Es algo que cuando lo subimos a redes va a explotar. Fue un privilegio, capaz que para los que están conectados y queda media hora, Cris, capaz que vayamos redondeando, y capaz que uno quiere hacer una pregunta a los invitados, estaría bueno que los... Sí, quisiera hacer 2 preguntas más y ya dejamos espacio para las preguntas de la audiencia. Víctor, Freddy, ¿llegaron a volar los 10 Mirage que Perú se dio a Argentina? Bueno, no llegaron a volar por diversas condiciones técnicas, ¿no? Yo hasta ahora no sé por qué no llegaron completamente, pero bueno, voy a tratar de averiguar eso. Bueno, la cuestión es que tratamos nosotros de cumplir en Río Gallegos la misión para la que fuimos asignados, ¿no? No pudimos con eso, pero tratamos de hacerlo con otro tipo de aeronaves. Además, el sentimiento de hermandad, de compañerismo con ustedes, siempre lo tuvimos en cuenta, a pesar de los problemas, dificultades que podemos haber tenido en esa zona, ¿no? La buena voluntad de todo el personal que nos apoyó, que nos dio cobijo, que también nos levantó por momentos, ¿no? Porque a veces nos sentíamos afectados. Yo, de forma particular, tenía 27 años, todavía era un muchacho, y todavía recordaba que había dejado una esposa enferma y mis hijos de una edad muy temprana, solos casi. Y bueno, también pesaba, ¿no? Pero, como digo, la defensa de un país hermano también vale la pena hacerlo. Y eso fue lo que nosotros quisimos hacer allá. Dejamos toda nuestra experiencia
como dice Víctor, él ya había tenido experiencias, y yo también, ya que ya había viajado al extranjero a estudiar eso, y toda la experiencia la volcamos en realizar los trabajos que nos fueron encomendados en esa zona. Muy bien. Freddy, Víctor, ¿podemos compartir con ustedes una fotografía? Si nos pueden explicar brevemente qué es lo que estamos viendo, ¿puede ser? Por supuesto. Okay. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿No? Me avisan cuando vean. Aquí estamos los 3 peruanos con un avión Dager de la Fuerza Aérea Argentina, con un par de compañeros argentinos. ¿Esta Ese es foto? el Río Gallegos. Todas estas fotos son en Río Gallegos. Perfecto. Aquí también con compañeros. También estamos. Esa foto ha quedado perennizada tanto acá como allá. Le decía, la escarcha de hielo que se forma sobre las bombas, han hecho de que nosotros hagamos con el dedo si la abren la toma, en las 2 primeras bombas se ve Argentina y Perú, que pusimos nosotros en esa época. Miren. Está muy bien. Esto es a todos los 18 que estuvimos allí en Tandil nos dieron un cuadro que no es el otro, que de aquí, ¿no? En este caso ese es el mío, ¿no? Que nos dan un agradecimiento y nos dicen pues que una frase muy significativa que dice: unidos por la misma causa. Y el anterior que pasamos es uno ya personal que me envió pues un héroe en vida que tienen ustedes, que es don Pedro Miranda, Pedro Prudencio Miranda, un hombre que desactivó bombas listas para explotar y todo. Nos hicimos de mi especialidad de armamento. Estando allá, él llegó también para recibir instrucción, me llevó a su casa, me presentó a su familia, comimos un asado que él preparó, asado que dicen ustedes, nosotros le decimos parrillada. Y ¿para qué? Y después de 38 años creo que ha habido comunicación, ya que recién se comienza a saber estas cosas, hemos vuelto a tener comunicación y ahora pues tenemos comunicación con él, somos grandes amigos con don Pedro Prudencio, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, abro el espacio para quien quiera hacer alguna consulta, pregunta, pueden por favor desmutearse o en todo caso utilizar la mensajería, escribiendo un mensaje para poder leer las preguntas, ¿no? Aquí Eduardo Carlos Morcillo está preguntando: ¿toda la participación que tuvieron en el Teatro de Operaciones fue reconocida por su país y de qué forma? A ver, Freddy, no sé si tú quieres contestar esta pregunta o la contesto. Lamentablemente en nuestro país no ha sido reconocido nuestra labor allá en la Argentina. Hasta el momento no ha habido nada, tampoco ni para los pilotos, ni para los especialistas, los técnicos especialistas. Bueno, la cuestión que se agarraron era que, como había sido una misión secreta, que no se podía divulgar, pero ya esta ha sido desclasificada, ¿no? Y estamos haciendo los intentos ante el Congreso de la República y ante nuestra institución que es la Fuerza Aérea para que seamos reconocidos. Y hasta el momento ahí están los intentos, ¿no? Ok. Bueno, quiero agregar que el país al cual fuimos a apoyar nosotros, por orden de nuestro país, nos reconoce en 2 oportunidades, ¿no? Se sabe, porque al principio no se sabía se pensaba que el Perú solamente había apoyado con material. Después se sabe que había habido gente que se había quedado a la instrucción. Y últimamente ya se sabe que hemos habido 3 personas que hemos estado en Teatro de Operaciones. Hemos estado convocados por ustedes, por los argentinos, para poder apoyar la parte bélica, ¿no? Porque, por ejemplo, el personal que encontramos allá estaba haciendo modificaciones, apoyo, que también para apoyar la parte bélica, ¿no? Otros que han llegado a dejar el material y todo, ¿no? Pero a lo que voy es que el país que nos envió, que es nuestro país, no nos ha... Prácticamente estamos recién tratando de que se nos reconozca ¿no? Como... Pero, Víctor, siempre nos dicen de que no
que no hay nada escrito, que eso no se sabe, que no hemos estado en teatro de operaciones, por más que hay estas fotos, hay todo, y se reconoce que hay evidencia. Pero todavía no logramos nada por el momento. Pregunta, Víctor, ¿acá en Argentina se ofreció una especie de ciudadanía o algo de forma gratificatoria, una especie de ciudadanía honorífica argentina o algo, no? No. Solamente nos han considerado como veteranos de guerra en el orden de apoyo al apoyo bélico, ¿no? Okay. Mira, quiero recalcar una cosa. Cuando hemos ido a Córdoba, en la ciudad de Oliva, la municipalidad nos otorgó un certificado en el cual nos da como visitantes ilustres de la ciudad. Eso para nosotros fue un gran orgullo de que nos diera esa distinción. Córdoba aportó muchos soldados, pilotos, muchos héroes cordobeses han peleado en Malvinas, así que nada, también Córdoba es una zona también muy malvinera, así que nada. Tenemos otras preguntas que se van sumando. Sí, acá hay una pregunta de Lucas Martín Bejarano, que nos pregunta: ¿los aviones que enviaba Perú estaban disfrazados o tenían alguna característica para que Argentina se dé cuenta que eran ustedes? Básicamente, si los aviones tenían alguna característica que los distinguiera entre la misma fuerza, en el caso que fueran de alguna forma a utilizarse. Bueno, lo único que tenían era la bandera argentina, el número de serie de los aviones que se habían perdido, en los colores de camuflaje, que era color oscuro, que se parecía al Dagger, y bueno, y su localización por radar, ¿no? Que tenían la misma frecuencia para poder identificar que era amigo, ¿no? Claro, tenía el dispositivo IFF, ¿puede ser? Exactamente. ¿Puedes explicarnos qué es el dispositivo IFF, Freddy? Bueno, el sistema es un sistema de detección el cual dispara un pulso de señal, ¿no? Que dice identifícate, como diciendo identifícate, que lo envía una estación que está en tierra, que más que todo opera con sistema de defensa aérea. Entonces el avión, como está a la misma frecuencia, le envía la respuesta que es afirmativa, que está dentro del código de recepción en el cual ya identificó que es amigo. Entonces lo dejan pasar. Pero si no cabe en la frecuencia, o no responde, es porque es una aeronave extraña, ¿no? Claro, enemigo. Recién me acordé de algo que está... No sé si Víctor y Freddy vieron la serie El Eternauta que se estrenó este año en Netflix. ¿Perdón? En Netflix este año se estrenó una serie llamada El Eternauta con Darín. No sé si se enteraron. Sí, esa serie estaba viendo mi pareja, ¿no? Bueno, hay un homenaje a Perú en un capítulo, no voy a contar spoilear, pero hay un homenaje a los peruanos muy, muy interesante, como que hay como como que nos vienen a ayudar nuevamente contra los marcianos en este momento. Sí, ella me contó, porque yo no estaba acá en Perú, estaba en otro lado, y me dijo que ella estaba viendo esa serie, y me dijo, hay una cosita, le digo que bueno, aunque ella no es peruana, ¿no? Pero ella siente bastante cariño también por nosotros, ¿no? Los peruanos y por todo, y más que todo por mí también, que soy peruano. Una cosita, en base a la pregunta anterior, parece que fuera como que si tuviese alguna característica especial el avión que nosotros llevamos para que los ingleses se dieran cuenta que no eran aviones argentinos. Y eso es lo que quiero saltar, que no, porque el avión que llevamos nosotros es muy similar al Dagger que tienen ustedes, o sea que no hay mucha diferencia como para decir estos no son aviones argentinos, ¿no? Aclarado entonces, Víctor. Otra pregunta más de Carolina Humeler.
Esta misión secreta fue coordinada con el Estado Mayor o Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina también. Bueno, el día que llega el comando de operaciones de la Fuerza Aérea a decirnos, nos dice: señores, ustedes han sido nombrados por el presidente de la República, don Fernando Belaúnde Terry, para representar al Perú en la República Argentina, con sus conocimientos, y bueno, nos mete una levantada, pero tremenda, pues, ¿no? Pero y como digo, hasta ahora no sé. Se supone que si viene la orden del número 1, pues está coordinado con todo el comando conjunto, con todo el ¿cómo se llama? El poderío, las grandes autoridades militares de acá del país, ¿no? Bien. Marcelo nos escribe, bueno, primero agradecerles eternamente por lo hecho y por lo que hacen hoy día con los submarinistas argentinos. Bien, no sé, Marcelo, si querés desmutearte para aprovechar a agradecerles. Bueno, desde ya siempre es importante agradecer. Y la verdad que estoy un poco, a pesar de que no los conozco, emocionado. Si bien mi papá era del ejército, era de una rama de justicia militar, o sea, estuvo casi movilizado, pero después lo dejaron. Yo soy clase 61, era número bajo en ese momento, el cual era por sorteo y me salvé. Pero, en fin, siempre fue algo muy especial para mí. Malvinas y el gesto de ustedes. Obviamente no voy a hablar específicamente por qué entender a los chilenos si ellos nunca reconocieron que San Martín fue el que básicamente liberó a Chile. Sino es como que le dimos una mano, pareciera, nada más. No ese es el punto. O'Higgins era un inoperante, justamente. O'Higgins no tenía no se hablaba por un vaso, por lo que se sabe. Pero por lo que estamos viendo acá, el apoyo de Perú fue importantísimo en costo, en material, en personal, que era algo que no se podía pagar. Por la experiencia que ellos tenían, resumirlas al instante a solucionar el problema. De repente nosotros, en su momento, se hizo lo mismo con Chile. Pienso que nunca se buscó esa reivindicación, pero uno sabe hoy en día con quiénes puede contar. Y básicamente hoy se traduce que a raíz de la problemática que tiene Argentina con los submarinos, es sabido, conocida el intercambio de capacitación que existe desde hace mucho tiempo, pero en el caso de los submarinistas, si no se pierde la capacidad que tenía el personal para el día de mañana, cuando lleguen los submarinos, es como crear una fuerza nueva y aprender algo nuevo. En cambio, ellos siguen conservando a nuestro personal horas de servicio en submarinos que ellos poseen. Entonces, la verdad que para mí es un respeto incondicional. Y bueno, ¿qué más le puedo decir respecto de ser argentino y tener este orgullo y un poco de, ¿cómo se llama?, de angustia por lo ocurrido en Malvinas? Pero la verdad que cada vez que escucho anécdotas, tanto de ustedes como nuestras, es increíble, y vuelvo a repetirles, la gratitud es eterna. Gracias. Nos emociona tus palabras, Marcelo. Gracias. Cori levantó la mano. Hola, Cori, ¿puedes hablar? Hola, buenas noches. Sí, Cori, adelante. Quería decir simplemente gracias, porque en toda la primera parte que contaban, en la primera movilización, etcétera, estaban cumpliendo órdenes, incluso un poco a regañadientes, todo el tema de la suegra, la esposa enferma, etcétera. Pero cuando tuvieron la oportunidad de optar, cuando tuvieron la oportunidad de decir que sí o que no y de hacer la diferencia, dijeron: nosotros estamos, nosotros vamos. Así que nada, les quería agradecer de corazón por eso y por todo lo que hicieron. Eternamente agradecidos.
No, no hay nada que agradecer. Lo haríamos nuevamente, lamentablemente ya nosotros estamos en condiciones por la edad, pero sabemos que nuestras generaciones que nos suceden harían lo mismo. Yo creo que Argentina con Perú y Perú con Argentina. Hay una hermandad que viene de más de 2 siglos atrás y eso se respeta y se va a llevar a través de los siglos. Bien, gracias. Cristian Cortés levantó la mano. Hola, buenas noches para todos y en especial a Víctor y a Freddy. No tiene nada de desperdicio la entrevista que les han hecho, muy bien llevada. Bienvenidos y gracias por estos recuerdos. Ustedes son unos jóvenes de 70 años, he sacado ahí la diferencia porque Víctor se delató la edad que tenía en ese momento en la foto, pero qué lúcido que están, los felicito realmente. Y yo voy a contar una anécdota que tuve, una jefa que vivió en Perú, la señora se llama Mari Chirino, y ella me contaba que en la embajada sabían hacer eventos en la embajada argentina en Perú, y ustedes, los militares que eran de la Fuerza Aérea, tenían mucho, como que los reconocían, y no sé, creo yo, y ella me contaba que los trataban muy bien y eran ustedes muy buenos hacia nosotros los argentinos. Ella se vino con esa imagen que cuando venía una persona de la Fuerza Aérea o militar, hacia nosotros nos trataba muy, muy bien. Así que, bueno, y gracias por todo esto y gracias porque nosotros, yo tenía 7 años cuando fue la guerra, no vimos nada. Y Santiago, bueno, ha hecho sus aportes, Cristian, mi tocayo también, y hay estas cosas chiquititas, hablar de logística, de tecnología, en el año 82, qué valorable. Nosotros, hoy es muy fácil, estamos en el siglo XXI, pero el esfuerzo que han hecho ustedes es muy grande, así que felicitaciones y no ocupo más el tiempo. No, muchas gracias, Cristian. Verdaderamente, ya nosotros pasamos, yo tengo ahorita, estuve de 32 años cuando sucedió esto, ahorita tengo 75 años. A veces los morenos no nos envejecemos tanto como los que son más claros, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es la situación. Pero lo que hemos vivido, lo que hemos pasado es algo que no solamente ha quedado para nosotros acá, sino lo tenemos aquí en el bolsón y lo vamos a llevar hasta el fin de nuestros días. Hermosas palabras, Víctor. Siguiendo un poco con los mensajes que estamos leyendo en el chat, Ofelia Rodríguez Nievas, bueno, les cuenta que es un verdadero honor poder escuchar en primera persona semejante experiencia que han vivido y que refuerza la hermandad con Perú. Nos cuenta Ofelia que vivió la guerra de Malvinas en forma muy cercana junto a su familia, y esos momentos tan duros que vivieron eran parte del día a día, ¿no? Eternamente agradecida por semejante apoyo y compromiso. Ofelia, no sé si querés desmutearte para reforzar tu mensaje. Bueno, llorisquear un poco no está mal, ¿no? Porque escucharlos realmente ha sido muy movilizante, ¿sí? Porque uno lo ha vivido, yo tenía 22 años en ese momento, y lo vivimos cercanamente. Mi hermano estaba también en la Armada, así que estuvo también asignado a uno de los buques, pero básicamente como parte de toda la población, de todos los argentinos que estábamos, por un lado, tan entusiasmados pensando que íbamos a poder recuperar, que esa inversión de personas, porque básicamente han sido seres humanos que han estado peleando, iba a ser válida, iba a ser justamente por ese fin que tanto queríamos, si bien obviamente cuando uno empezó a ver que las fuerzas británicas se movilizaban, sabíamos que íbamos a estar en problemas. Pero de todas las cosas siempre nos quedan cosas positivas, y creo que justamente esto que ustedes han hecho, todo lo que ustedes han aportado desinteresadamente, que espero que de alguna manera los argentinos también podamos compensarlos a ustedes, ¿sí? En algún momento, creo que es muy válido, porque eso habla que en definitiva hay una hermandad que, bueno, puede ser mucho más específica con algunos países que con otros, por distintas razones, pero bueno, no es para ahondar en ese tema, pero lo importante es que existe, que hay que respetarla, hay que divulgarla, así que yo celebro que estemos hoy
teniendo esta oportunidad de poder escucharlos a ustedes, porque realmente la otra cosa que hablábamos el otro día, dicho sea de paso, yo soy la mamá de Santiago, pero hablábamos el otro día que no van quedando muchas personas que han estado directamente involucradas por una cuestión lógica y etaria, ¿no? Es decir, nos está agarrando esa vuelta de la vida donde, bueno, por lógica, mucha gente ya hoy no está o va perdiendo la memoria. Entonces, esta oportunidad de escucharlos a ustedes es brillante. Yo nuevamente no me va a alcanzar la vida para agradecerles con el mayor respeto, con el mayor honor haber podido escucharlos y por supuesto saber que estamos de alguna manera alineados con los peruanos en un montón de cosas y sobre todo para las cosas buenas. Así que eso es lo más importante. Así que gracias enormes. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias, señora Ofelia. Caramba, es un gran gusto que ustedes todavía sigan con esa gran labor de malvinizar todas las generaciones que vienen después. Eso es lo más grande que pueden hacer, de ese amor a la patria que se vivió en esos momentos y que siga latiendo en cada argentino, tanto en la época que la vivieron como los que ahora tienen el mando, tienen la juventud, y dar a los demás descendientes esa parte de esa historia nefasta, cruel de una guerra, ¿no? Porque como dice el pueblo que olvida su pasado está condenado a volverla a pasar. Entonces esperemos que ahora ya no suceda eso. Con la nueva mentalidad que tenemos o que tiene la nueva generación, crear un escudo para evitar todas esas cosas. Un fuerte abrazo, señora Ofelia. Gracias. Otro abrazo grande para ustedes. Muy amable. Bueno, quiero decirles también que estos 10 días que hemos estado últimamente en Argentina, que ha terminado la semana pasada, hemos recibido muchísimas muestras de cariños, tanto del pueblo argentino como de los peruanos residentes en Argentina, para que hemos venido muy satisfechos, muy agradecidos por todo ese cariño que nos tienen, posiblemente a raíz de este apoyo que surgió pues Creo que muy pocos pueblos o que historia de la humanidad tiene una relación tan simbiótica como Argentina y Perú, porque obviamente Estados Unidos fue a Europa y metió el plan Marshall después, ¿no? Argentina, cuando fue San Martín, liberó Perú y se volvió. Perú le pidió que fue el protector de Perú y San Martín dejó el cargo y se volvió. Creo que ustedes, cuando a nosotros se nos complicó, nos dieron una mano muy grande, y creo que eso son la historia de los pueblos, ¿no? Tener este amor, donde dos países que no somos países limítrofes, porque fíjate que Perú y Argentina no comparten costas, no comparten fronteras, y aún así somos países muy hermanados. Es muy loco eso, y creo que la historia del mundo moderno no ha pasado. Así que si me permiten el cierre, nada, gracias a Freddy y a Víctor por haberme dado este honor, y a toda la comunidad de la Liga de Compradores. Gracias a Cristian, que estuvo preparando también en las temáticas y leyendo un poco de historia para poder hacer esto. Bueno, este es el último Ateneo del año de la Liga de Compradores. Quisimos hacer un cierre espectacular. Esto seguramente lo estemos subiendo a las redes ya. Así que nada, gracias a todos los que subieron, los que compartieron. Esta charla es para mucho más, así que cuando vuelva seguramente haremos un asado con ellos. Nada, este año de la Liga de Compradores fue un gran año, un año muy bueno, así que nada, queríamos darle un cierre espectacular. Freddy y Víctor para mí son dos héroes, junto también a todo el resto de los peruanos que han venido a colaborar y ayudar a mi país, que eso no tiene precio. Así que bueno, Cris, te dejo el cierre final. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche. Bien, bueno, gracias Santiago por tus palabras. Bueno, Freddy y Víctor, como suele decirse, gracias por el servicio prestado, ¿no? Por el servicio que dieron, digamos, desde su patria a la nuestra, y que bueno, nada,
termino con la frase que comencé, ¿no? Que nunca se te da un sueño sin que también se te dé el poder de hacerlo realidad, y esto fue lo que pasó en esta gesta por ustedes. Muchísimas gracias.